es la importancia del vacío o cómo el Señor se mueve en el vacío que podemos llegar a tener a veces nosotros, ¿no? Espacio para Dios, ¿no? Espacio para Dios. Es importante que nosotros tengamos y vamos a ver primero en el libro de Deuteronomio 6:4. No sé si ustedes traigan su Biblia, pero Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Este es conocido como el Shema de Israel. Es como un rezo que ellos tienen. Este rezo ellos lo hacen dos veces al día, lo hacen como, es un rezo, recitan este verso de Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos lo hacen dos veces al día, aunque ellos tienen oraciones que son tres veces al día, son rezos y oraciones, rezan salmos, rezan porque repiten los salmos, meditan en ellos, y es algo que tienen puesto ellos mismos como para obedecer estos mandamientos. No sé si se acuerdan de Daniel. Él es alguien que de alguna manera él lo que hace es cumplir esta parte del Shema. En el libro de Daniel, no sé si ya les tocó leer esa parte o han escuchado enseñanzas de ahí, que habla acerca de cómo él fue echado a los leones por su fe, porque él siempre oraba a Dios en su cuarto, se postraba y buscaba a Dios, y lo hacía tres veces al día, era algo común. Y bueno, no vamos a hablar de la historia de Daniel, pero sí hablo de esta parte de cómo Dios se manifiesta al pueblo de Israel a través de Moisés, que le da la ley, las ordenanzas, y queda escrito que todo Israel, todo ese pueblo debería de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y es algo que vemos posteriormente, lo vemos también cómo Jesús hace referencia a esta cita y está en Mateo 22:34 al 40. En Mateo 22:34 al 40 hay una referencia a esta cita. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, aquellos que eran de los conocidos escribas y fariseos, ¿no?, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús está enseñando la importancia de este mandamiento, que es amar al Señor, que es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el mensaje que, que hoy vamos a ver es acerca de cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros a Dios en nuestra vida. Hemos visto o escuchado, más que todo hemos compartido la importancia de meditar en nuestros caminos y de ver si estamos realmente caminando con Dios. Y a veces una de las cuestiones por las cuales podemos ver que no estamos plenamente caminando con Dios, pues es precisamente porque tenemos una vida muy ocupada. El trabajo, los quehaceres, las obligaciones, etcétera. Y pues reducimos los tiempos del Señor, a lo mejor solamente a reuniones, a los domingos, y como repito, a las reuniones como estas. Sin embargo, algo que hemos venido hablando es la importancia de que cada quien tenga su comunión con Dios en su hogar, en su intimidad, que le busque en las escrituras. Y de esta manera, automáticamente, nosotros podemos empezar a vivir la vida de Dios. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Dios, está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. Luego habla acerca de la bendición, ¿no? Que aquel que está así en esas condiciones será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hay otro pasaje en la escritura que habla acerca de que nosotros seríamos llamados árboles de justicia, como Dios, como Jesús, árboles de justicia. Y para eso necesitamos tener raíces firmes, raíces profundas, no raíces sobre la arena, o sea, no tan profundas, porque los árboles que no tienen raíces profundas, cuando viene una tempestad como Delta, pues el peso de la grandeza que ha obtenido, ya no tiene el soporte, porque los vientos son tan fuertes y hacen que se caiga. Pero los árboles que han profundizado en Dios, en el caso de nosotros hombres, cuando viene la tempestad, cuando vienen los momentos difíciles, permanecemos firmes, que damos el fruto en su tiempo y que su hoja no cae, ¿no? Como dice el Salmo 1, haciendo referencia a rectitud, a referencia a integridad. Y pues bueno, para eso nosotros necesitamos vaciar nuestras vidas. En uno de los cursos que yo he tomado, que he visto, recuerdo mucho uno que me hizo recordar esta parte de la palabra. Era un bote y era un bote que tenía muchas cosas, y la actividad para hacer era tratar de meter todas las cosas tuyas
adentro de ese bote con la arena. La arena eran pues todas tus cosas que toda tu vida, ¿no? Pero lo tuyo, lo que es importante para ti, tu familia, la escuela, todo eran como unas pelotas y la llenaban de arena. La arena estaba hasta la mitad. La arena estaba hasta la mitad, pero tenías que meter muchas pelotas y pues no se podía. Entonces tenían que quedar afuera algunas, como que ir a hacer ejercicio quizás, cosas que se quedaban afuera, porque pues estaba llena la cubeta y no se podía pues tener todo. Y a veces nosotros en nuestra vida tenemos llena nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actividades y erramos porque en vez de tener primero a Dios en esta cubeta que es nuestra vida, a veces terminamos dejando fuera a Dios o dejándole un espacio muy pequeño. Lo hacemos pequeñito porque hay tantas cosas y queda pequeño, o sea, queda ahí Él. Y eso no debe de ser. Bueno, ese es un ejemplo muy X. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que sacar todo. Poner primero lo más importante. En este caso, para nosotros es Dios. Después la familia, la iglesia, el trabajo. Y al final echar la arena. Y si la arena queda afuera, pues que quede afuera. Son las cosas que no son importantes, pero que son parte de la vida. Tenemos a veces que meditar y ver dentro de nosotros qué es lo que estamos dejando qué estamos haciendo que tenemos a Dios afuera de nuestro caminar, de nuestro día a día. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Por eso es vaciarnos de todo y poner el orden de Dios como hombres en nuestra vida. Dios debe ser primero. Dios debe estar en nuestro corazón. Y en esa medida, el Señor va a tomar el control de nuestras acciones, de todo lo que estamos haciendo. Amén. De todo lo que estamos haciendo. Quiero que veamos también una parte que quiero que lo leamos, porque sí está muy bonito. Voy a hacer referencia a esto. Entonces, quedamos como para no perder el hilo. Nosotros tenemos que buscar un espacio para Dios en nuestra vida. Y Dios necesita un espacio, no un pequeño espacio en nuestra vida. Porque de lo contrario, vamos a ser como esos árboles que no son plantados, correcto. O sea, que su raíz no está yendo al fondo. Y aquí entra el mensaje de la semilla, de la palabra de Dios. Como cuando nosotros no le estamos dando un lugar a Dios, es como si fuéramos esa tierra que está llena de espinos, o esa área donde se está sembrando la palabra, hay espinos que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O es como si la semilla, que es la palabra de Dios, esté cayendo en un lugar lleno de piedras, con poca tierra, que crece, que recibe la palabra con gozo, pero al venir la persecución, el problema perece, porque estaba sembrado en un lugar que tenía poca tierra, pero había muchas piedras. Ese es el pedregal, ¿no? Entonces, cuando no estamos dejando nosotros lugar a Dios en nuestra vida, nos volvemos como esa plantita que crece, pero se quema por el sol o no da fruto, cual a 100, a 30 y a 60 por uno. Como si fuéramos aquella buena tierra donde es sembrada la palabra de Dios y da fruto abundante. Estoy hablando parafraseando la parábola del sembrador que dijo Jesús, el sembrador fue a sembrar, ¿no? Y enseña ese pasaje.
Entonces, en nuestra vida, varones, tenemos que abrir espacio para que el Señor esté profundizando, que nuestras raíces de este hombre espiritual esté yendo profundo en la intimidad con Dios, para que tomemos el nutriente de su Espíritu Santo y nos haga crecer fuertes y firmes, para hacer esas casas que están cimentadas en la roca, en el fundamento del mensaje de Dios, del Hijo de Dios, del Todopoderoso que es Jesús. Y que cuando vengan los problemas, los ríos, y vengan en contra de nosotros, permanezcamos firmes porque hay un fundamento y estamos fuertes y firmes en Dios, dando fruto para la gloria del Padre. Entonces, necesitamos, hombres, espacio para Dios en nuestra vida. Les decía, este pasaje me gusta mucho. Es Génesis 28, 12 al 20. Lo vamos a leer y vamos a terminar. Vamos a terminar después de explicarlo, ¿ah? Dice así: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Imagínense una escalera que estaba apoyada en la tierra y que su extremo llegaba hasta el cielo. Entonces ahí se apoyaba. Dice, y aquí ángeles de Dios que subían y que descendían por ella. O sea, este fue un sueño que tuvo Jacob. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, Dios en lo alto, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo, Dios, estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella de manera profética, ungiendo la roca, la piedra, el fundamento sobre el cual Dios le había dado la visión y los sueños, y Dios se había manifestado a él de manera espiritual. Él la ungió y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. ¿Qué viaje? El camino al cual él estaba yendo era porque estaba huyendo de su hermano, porque él había tomado la primogenitura y su madre le había dicho que fuera con su hermano, Labán, y él estaba en ese viaje y no sabía qué le esperaba, no sabía lo que venía en el futuro. Y dice, y que me guarde, dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, o sea, él iba a regresar en algún momento de su vida a la casa de su padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, este fundamento, será la casa de Dios, y
de todo lo que Dios me diere, el diezmo apartaré para ti. Aquí podemos ver algo muy similar a lo que fue básicamente el Shema de Israel. Algo donde hay un compromiso, un pacto, donde tú serás mi Dios y de todo lo que tú me des, el diezmo daré a ti o apartaré para ti, Dios, ese Dios poderoso, ese Dios que, que, que todo lo puede, que me va a guardar, que me va a alimentar, que me va a vestir, ese Dios que, me hará volver en paz a casa de mis padres. Esto es, a mis principios, a los principios que Dios ha derramado de bendición. Entonces, varones, aquí hay algo tremendo. El voto que hace él, que hace Jacob, es lo que marca el camino de la descendencia, de la línea que Dios tiene en Israel, en Jacob. Luego le cambia el nombre a Israel y hay muchas más cosas. Y sabemos que todo lo que Jacob hace en la casa de su tío Labán es bendecido y prosperado en su mano. Todo lo que él hacía crecía y prosperaba porque Dios estaba con él. Por el voto, por, por la promesa, por el pacto que él había hecho de apartar el diezmo para Dios. Hoy yo te digo a ti, varón, para que reflexionemos, Arturo y Luis, el día tiene 24 horas. Si diezmáramos las 24 horas de un día, estaríamos hablando de 2 horas con 40 minutos. Yo opino, el 10%. Es algo que tenemos que ver y buscar, poderle entregar al Señor. El 10% de todo lo que nos ha dado. Nos ha dado vida, salud, perdón, gracia. Porque no solamente es un tema de lo que nos ha prosperado en lo económico, porque podemos quizás estar guardando el diezmo en lo económico, pero nuestro corazón apartado de él, nuestra mente en otro lugar, y le estamos dando migajas, le estamos dando un ratito de lectura, un ratito de oración, solamente las reuniones, pero tu relación con tu Dios, donde tú le buscas, ¿dónde queda? ¿Es siquiera el 10% de tus 24 horas? Porque tú me dices, no, pero es que yo tengo que dormir y las otras las trabajo y las otras, no, son 24 horas de vida que Dios te ha dado, que Dios te ha bendecido y te ha guardado cada día. ¿Cómo se las estamos entregando de vuelta? Ahora, no es un tema de legalismo, no es un tema de que en tus fuerzas, sino que es un tema de que el Señor nos hable, nos redarguya y nos lleve realmente a organizar nuestros tiempos y poder quitar quizás el tiempo que estamos dedicando a la televisión, el tiempo que estamos dedicando al Facebook, el tiempo que estemos dedicando a aquello que lo está haciendo quizás más importante que Dios. Estoy seguro que en tus 24 horas de cada día puedes reducir los tiempos de las cosas que no te dejan nada de edificación, sino todo lo contrario, que a lo mejor te están ensuciando, y se lo empieces a dedicar al Señor. Y entonces estarás profundizando en Dios y tu vida empezará a crecer. Empezarás a ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que hace prospera, como Jacob. Somos llamados a que todo lo que nuestras manos hagan sea prosperado. Esa es la bendición de Dios. Jesús habló acerca del tema de que no nos debemos afanar con las cosas que están. Más bien que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay que buscar en Dios, hay que buscar en su palabra,
la vida espiritual, la vida de Dios, y el Señor estará proveyendo nuestras necesidades. Varón, eh, lo que tenemos para hoy, el mensaje es, tenemos que abrir espacio en nuestra agenda personal para encontrarnos con el Dios verdadero, el Dios que te va a guardar, el Dios que va a proveer vestido, que va a proveer alimento, el Dios que va a traer la paz para que tú estés en bienes, en el bien de Dios. El Señor estará proveyendo. No demos nuestro tiempo, no le robemos a Dios. No le robemos a Dios lo que es de Él. Jesús dijo, dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Esto se los digo porque tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida y empezar a organizarnos. No sé, dormir menos, dejar de ver tanta televisión. O sea, estoy seguro que no trabajas 12 horas diarias, porque aún así, si trabajaras 12 horas diarias, tendrías 12 horas más. Cansancio, sí, pero Dios es el que te ha dado ese trabajo, Dios es el que te ha dado esa salud, Dios es el que está haciendo la obra en tu familia y en ti, en tu corazón, y es de Él ese tiempo. Yo te quiero invitar solamente a que hagas, que medites y que te pongas en meta dedicarle mínimo el 10% de tu vida al Señor. Cuando hablo de tu vida es de cada 24 horas, dediques el 2.4, la mitad, el 10%. Esfuérzate, organízate, ponle los tiempos. Pueden ser 20 minutos, 20 minutos ahora, 20 después y hasta que llegues. Te lo digo porque es bendición. Es porque es lo único que nos va a hacer crecer y estar firmes en el Señor y que fluya el Señor. Y estos tiempos, ¿cómo es en el Señor? Es en su palabra, pero también es orando. Algo muy importante es que tú tengas tu intimidad con el Señor en tu cuarto. Busca la manera de orar. Organiza tu vida para que puedas meterte en la presencia del Señor. Que pues están los niños, no sé qué. Bueno, empieza a poner un cartelón donde diga alto, stop. Cuando vean que yo pegué eso es porque estoy orando y no para que, como para quedarse, sino que habla con tu familia, que sepan que es importante tener intimidad con Dios y que tú quieres aprender y que no se metan al cuarto porque te van a confundir entre lo que dicen. Ora, no sé qué orar, no tanto. Aprende de Jesús. Jesús siempre lo más importante era ir y tener comunión con Dios en el monte, en todos los lugares. Nosotros tenemos que aprender de Él a orar. Ahí está cómo Él enseñó a orar a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos. Así, varón, puedes orar. Ve delante de Él, entrégale tu corazón. Después vamos a ver una breve enseñanza de cómo orar. No es que yo sepa, pero la Escritura enseña. Y ese es el modelo. Y sí es importante que estemos viviendo la vida espiritual. Dice la Escritura que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Si el hombre siembra de la carne va a cosechar corrupción. Pero si el hombre siembra en el Espíritu de Dios, cosechará vida eterna. Cosechará vida eterna. Dice la palabra en Romanos que los hijos de Dios, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no se trata de que yo ando en la carne, no, pues no soy hijo de Dios, no. Dios nos quiere llevar a la perfección, esto es a la madurez, al crecimiento. Dios no quiere que seamos niños todo el tiempo. El tiempo de niños es un tiempo, pero hay que crecer en discernimiento, hay que crecer en estatura conforme al varón perfecto que es Cristo. Y solamente es sacando, vaciando en nuestra vida todo aquello que es basura, poniendo el orden de Dios, a Dios primero, la familia, el trabajo, la iglesia, todo lo que tú quieras, pero primero tiene que estar Dios. Y si ya no cabe más, pues ya no cabe más. Que si el fútbol ya no ocupo, porque ya no ocupo. Dice la palabra que el consejo de Pablo es
que nos ejercitemos mejor en la piedad, lo cual tiene una recompensa en esta vida y en la venidera, porque en ese tiempo era en tema de ejercicios también. No estoy diciendo que el ejercicio sea malo, hay que cuidar nuestra alimentación, hay que cuidar el templo, pero tenemos primero que cuidar nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual es oración, lectura, conocer a Dios, como yo decía, estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, amor y gracia. Y es por gracia, no es por obras. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Pero el Señor nos capacita. El Señor hace la obra en nuestras vidas. Amén. Bueno, varones, vamos a orar y vamos a cerrar este tema para que, pues para que espero y hayan sido bendecidos. Amén, amén.